Hola, hola, bendiciones. Saludamos a todos los hermanos, dándole las gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos concede de llegar a donde quiera que usted esté a través de estos medios. Hello. Blessings to you all. We just give thanks to God for giving us the opportunity to reach to you wherever you may be. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y vamos a leer del versículo 43 al 50. La palabra de Dios dice así: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Amen. I would like for you to turn to your Bibles to John chapter 1, and we're going to read off of verses 43 to 50. Amen. And the word of the Father is right like this. Amen. The next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, follow me. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, we have found of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nathanael said to him, can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, come and see. Jesus saw Nathanael coming towards him and said to him, behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit. Nathanael said to him, how do you know me? Jesus answered to him and said, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Jesus answered him and said, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? Amén. Esta semana me puse a hacer una encuesta. This week I began to do a poll. Y esta encuesta, mi pregunta era a mis amigos, a mi compañero de trabajo y a algunos conocidos. This poll was for my friends, my coworkers, and people I knew. Y la encuesta era, la pregunta mejor dicho era que si ellos creían en Dios. And the question was, do they believe in God? Y el 90% del número de los que les pregunté me dijeron que sí creían en Dios. And 90% of everyone that I asked, they said that yes, they believe in God. Pero podemos decir que algunos de ellos, But it is fair to say that some of them, tuve que explicarle lo que es creer en Dios. I had to explain to them what it is to believe in God. Porque muchos de ellos creían que creer en Dios ya eso era todo y ahí basta. Because some of them believed that in believing in God, it was just enough and it was just that. Algunos de ellos creían también que solamente con creer en Dios ya ellos se habían ganado el cielo, que eran salvos. And others believed that in just believing in God, they won heaven and they were saved. Y yo tuve que explicarle a algunos también que este es el primer paso, creer. And I had to explain to others as well that this is just the first step in just believing in God. Porque le tuve que explicar que es el primer paso, porque sin fe es imposible agradar a Dios a los que se le acercan. I had to explain them this because without faith, it is impossible to please God. Creer en Dios es creer en su palabra. Believing in God or having faith in God is believing in His Word.
Creer en Dios, yo seguir y creer en su palabra, en lo que dice su palabra, es decir, viviéndola, vivir lo que dice su palabra, mejor dicho. Believing in God is also believing in His Word and living the Word. Mejor dicho, practicando lo que Él dice. Better said, practicing what He has said. Es decir, que si yo creo en Dios, yo le tengo confianza a Dios. If I believe in God, I trust God. Hay muchas personas que creen en muchas cosas There are some people that believe in a lot of things, y dan su vida por esa creencia. and they give their life for that belief. Y yo le explicaba que creer en Dios And I explained, in believing in God, no era hasta ahí nada más, it wasn't just there and that's it. sino más bien seguir, repetimos, sus leyes. But I will repeat again, it is to follow His laws. Creer en Dios, Believing in God, hay muchas personas que creen en Dios, there are many people that believe in God, pero tienen que ver un milagro. but there has to be a miracle. Fíjate, Natanael, Nathaniel, hermano de Felipe, podemos decir así, we can say the brother of Philip. Felipe le llama, Philip calls him. le habla de Jesús He talks to him about Jesus, y él le dice, ¿tú crees que puede salir algo bueno? and he said, do you think something good could come out of it? ¿Tú crees que puede salir algo bueno You think they could something good could come out of it? de Nazaret? From Nazareth? Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Philip says to Nathaniel, come and see. Es decir, ¿cuál fue las cosas que le impactó a Natanael? And it's to say, what were the things that impacted Nathaniel? Que le dice, antes que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. It is when Jesus said that before Philip had called you, I've already seen you. Es decir, Natanael dijo, oh, pero ¿cómo él me vio? ¿De dónde tú me conoces? Nathaniel said, oh, how does he know me? How did he see me? Ahí es donde él le dice, oh, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. And from there is when he said to him, oh, you are the king of Israel and you are the son of God. ¿Qué él hacía debajo de la higuera? What was he doing under the fig tree? Él estaba, en ese tiempo no había banco, During that time there was no bank. en ese tiempo no existía, más o menos, en ese tiempo se usaba de esconder el dinero During that time it was more about hiding money o esconder la propiedad de mucho valor. or hiding property or values. Es decir, y la escondían debajo de la tierra. And they would hide it beneath the dirt. Yo me imagino que le ponían una señal para acordarse. I would believe or imagine that they will put some type of signal for them to remember. Es decir, que Jesús So it's to say that Jesus le menciona ese momento mentions that moment to Nathaniel, y Jesús le dice, and Jesus says to him, oh, porque te vi debajo de la higuera, por eso crees. oh, because I saw you under the fig tree, now you believe me? Eso de Natanael That of Nathaniel me recuerda a mí también reminds me of lo de los discípulos. the disciples. Jesús se le presentó a los discípulos. Jesus presented himself to the disciples. Cuando Jesús resucitó, se le presentó a los 11 discípulos. When Jesus resurrected, he appeared to the 11 disciples. Es decir, allí no estaba Tomás. Thomas wasn't there. Cuando ellos ven a Tomás, When they see Thomas, uno de los discípulos, Thomas, one of the disciples, es decir, ellos le cuentan a Tomás, hemos visto al maestro resucitó. they tell Thomas, oh, we saw Jesus resurrected. Comimos con él, estuvimos con él, hablamos con él. We ate with him, we was able to talk with him. Tomás como que dudó o no creyó. Thomas was doubting and he didn't believe. Cuando estaban todos reunidos, When they were all united, Jesús volvió y se le apareció en medio de ellos. Jesus appeared again. Es decir, estaba la puerta cerrada. It is to say that the door was closed. Se le apareció en medio de ellos Jesus appeared in the midst of them, y le dice, paz a vosotros. and he says to them, Y le dice, ven Tomás, he says to Thomas, come Thomas, toca mi costado, touch my rib, mira mis manos. look at my hands. Es decir, Tomás cuando vio al maestro, When Thomas saw the master, cuando vio a Jesús, when he saw Jesus, ¿de dónde ahí nace la palabra? where did that word come from? Que mucho se usa, That many people use, ver para creer. come and see. Es decir, que ahí Tomás creyó. And right there, Thomas believed. Y así hay muchas personas que para creer
And like that, there are a lot of people that they had to believe like that. o necesitan ver, They need to see. o necesitan ver un milagro, tocar. They have to see a miracle. They have to touch. Y todo esto a veces sucede con nosotros. And a lot of times this happens to us. Pero la misma palabra dice, But the scripture says, bienaventurado blessed are those los que no vieron y creyeron. who did not see and believed. Hay personas que tienen que ver There are people that need to see para creer. in order to believe. Es decir, que la misma palabra dice, bienaventurado. And in the scripture it says, blessed are those. Muchos algunos de los discípulos como Mateo, Some disciples like Matthew, Jesús lo llamó Jesus called them, y solamente le decía, sígueme. and all he had to say was follow me. Y ellos seguían a Jesús. And they followed Jesus. Es decir, que Mateo And it's to say that Mateo era cobrador de impuestos. he was a tax collector. Es decir, un cobrador de impuestos, podemos decir en este tiempo que era un funcionario público. A tax collector at this time Tenía un buen trabajo. was someone who had a good job. Es decir, que estaba cómodo. He was comfortable. Y Mateo dejó todo And Matthew, he left everything behind para seguir a Jesús. to follow Jesus. Es decir, que hay muchos It is to say that there are many que cuando Jesús los llama, that when Jesus calls them, no siguen a Jesús. they don't follow Jesus. Vienen con excusas. They come with excuses. Ahí tenemos Here we have en la palabra de Dios in the Word of God que había uno que quería seguir a Jesús. that there were some that wanted to follow Jesus. En Lucas 9:57, In Luke chapter 9 verse 57, es decir, uno le dijo, one said, Señor, a donde quiera que vaya yo iré. wherever you go, I will go. El Señor le responde, And Jesus says to him, las zorras tienen guarida foxes have holes, y las aves de los cielos tienen nido. and birds of the air have nests, Es decir, mas el Hijo del Hombre no tiene donde poner su cabeza. but the Son of Man has nowhere to lay his head. Porque hay personas que creen en Jesús Because there are people en el momento que tienen el problema. that believe in Jesus when they're in the middle of their problem. Es decir, que cuando se resuelve todo su problema, cuando Dios les resuelve todo su problema, When their problems are resolved, when Jesus resolves all their problems, se apartan del Señor. they depart away from Jesus. Donde no sabiendo ellos Without them knowing que más adelante prosiguen los problemas. that further on there's going to be more problems. Que es mejor seguir a Jesús, creer en Jesús. That it is better to follow Jesus, to believe in Jesus. Hubo otro There was another one. que le dijo, Señor, te seguiré, There was another one that said, I'll follow you, pero deja que yo entierre a mi padre. but let me first bury my father. En ese tiempo, In that time, los hijos acostumbraban a cuidar a su padre the sons were used to taking care of their parents y a enterrarlo. and bury them. Es decir, Jesús le contesta, And Jesus explains to him, deja que los muertos entierren a su muerto. leave the dead to bury their own dead. Porque estas son excusas. Because these are just excuses. Entonces te voy a seguir. It's to say, so I'm going to follow Yo you. tengo que esperar que mi padre muera, I have to wait until my father dies, que yo no tenga ninguna responsabilidad. when I don't have no more responsibilities. Hay personas que buscan excusas para no seguir a Jesús. There are people that find excuses to not follow Jesus. Y ellos creen, And they believe, pero hasta ahí. but it's just to there. Es decir, que en la encuesta que yo hice, So in the poll that I did, muchos me dijeron, many have told me, es que yo no puedo ir a la iglesia. it is because I can't go to church. Es que se me es imposible por las tantas responsabilidades que yo tengo. It is impossible for me to go to church because of the responsibilities that I have. Es decir, ponían sus excusas. So it's to say they put their excuses. Otro más le dijo, Señor, te voy a seguir. Another one says, Jesus, I'm going to follow you. Deja que yo vaya a mi casa y me despida. But first, let me go to my house and let me, say my goodbyes. Es decir, que esto eran excusas, mejor dicho. So it's better said to say, these are just excuses. Es decir, que cuando Jesús lo llama a usted, me llama a mí, It is to say that when Jesus calls you and he calls me, tenemos que seguirle. we have to follow him.
Tenemos que We seguirle. have to follow him. Dice la palabra, It says in the word, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. he says, I am resurrection and I am life. El que cree en mí, Those that believe in me, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. those that believe in me, even though they are dead, they will live. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá And all those that believe in me will not die eternamente. ¿Crees esto? eternally. Do you believe this? Pero no tan solo creer en Jesús. But it's not just simply believing in God. Este es el primer paso. This is just the first step. Es seguir a Jesús. It is to follow God. Es seguir a Jesús en su palabra. It is to follow God, Jesus, and En, His Word, en todo lo que dice la Biblia. and everything that the Bible says. Eso diría yo en mi palabra. I would say in my own words, Cuando yo creo en alguien o creo en algo, when I believe in something or someone, yo sigo a esa persona, I follow that person, yo apoyo a esa persona I support that person, y sigo toda la dirección de esa persona. and I will listen to all the directions of that person. Wow, me estoy acordando ahora Wow, I am remembering right now. que tengo un amigo, I have a friend. él es político, no voy a decir el partido, He is in the politics, y él sigue su partido político. and I'm not going to mention his party, but he follows his party, Y él me dice a mí and he comes to me and tells me que él allí en el partido político, that in his party, él se somete a todas las leyes del partido. he follows all of the laws of his party. Él va a todas las reuniones del partido político. He goes to all of the reunions, Y él me dice que él cree en su partido político. and he believes in his party. Es decir, que él sigue su partido It is to say that he follows his party porque él cree. because he believes. Es decir, creer es una información que me llega. Primeramente me llega la información. First, the information comes. Es decir, me llega la información o me llega la palabra y me hablan de Jesús. The information comes to me, and then I follow Jesus. Por eso es que dice la palabra de Dios. That is why that in the Word of God it says Me dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. it says that faith comes in hearing God. Es decir, que si usted cree en Dios, So it's to say that if you believe in God, siga a Jesús. follow Jesus, Vamos a someternos a su palabra. let us submit to His Word. Vamos a seguir la ley de Dios. Let us follow the laws, Y así and like that vamos a tener la victoria. we will have the victory. Bendiciones. Blessings. Le damos la gracia al Señor We give God thanks por la oportunidad que nos ha dado for giving us the opportunity de traer esta reflexión. to give this reflection. Muchísimas gracias y hasta pronto. Thank you very much. Until next time.